Generalidades de la Fundación Creative Commons, de guías legales para bibliotecarios. En términos elementales diremos que el derecho de autor es el conjunto de facultades o derechos que la ley concede a los autores de obras literarias o artísticas por el solo hecho de la creación. Este derecho, que se concede con carácter exclusivo y por un tiempo limitado, supone utilizar y explotar esta obra de forma exclusiva por parte del autor o bien para permitir que otros lo hagan. ¿Desde cuándo protege el derecho de autor? Los derechos de autor nacen desde el momento de la creación de la obra, es decir, desde que se expresa la idea del autor. A esto se llama principio de protección automática. En cuanto existe la obra, existe la protección, aun si la obra no ha sido publicada. Para que exista obra no basta con la mera idea, sino que debe ser exteriorizada. En consecuencia, no es necesario cumplir con requisitos formales de ninguna clase para que se proteja una obra. No es necesario registrar la obra ni solicitar autorización alguna, ni agregar el símbolo de copyright, ni tener ISBN para que la obra tenga protección legal. Sí se requiere la expresión original de esa idea del autor, poner el texto sobre el papel o en el computador, tomar la fotografía, pintar el cuadro, etc. 2. ¿Cuánto dura el derecho de autor? El derecho de autor le entrega protección a las obras intelectuales desde el momento de su creación, por regla general durante toda la vida del autor, más 70 años contados en Chile desde su muerte. Bueno, esto varía, puede ser 50, 100 años, por ahí, en otros países. Mientras este plazo de protección esté vigente, para usar una obra, por regla general se necesita autorización. Así, por ejemplo, toda la obra de Roberto Bolaño está protegida por derechos de autor hasta que hayan transcurrido 70 años desde su fallecimiento, o sea, hasta el año 2073. ¿Qué cosa protege el derecho de autor? Punto 3. El derecho de autor tiene por objeto la protección de las obras emanadas de la inteligencia humana, materializadas en un soporte y que sean originales. 4. ¿El derecho de autor protege las ideas? No. Las ideas por sí solas no están protegidas por el derecho de autor, no importando ni siquiera si son originales. Lo que protege el derecho de autor es la expresión formal de esas ideas. Es decir, las ideas deben haber sido fijadas en algún soporte para gozar de la protección que entrega el derecho de autor. Así, por ejemplo, la idea que una pareja tiene un amor imposible porque sus familias se odian no es susceptible de protección por derechos de autor por sí sola, pero su expresión particular en la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare sí está protegida. 5. ¿Hay derechos de autor sobre la historia de vida de una persona? No. La vida de una persona está constituida por una serie de hechos y los hechos no están protegidos por derechos de autor. Es decir, si se investiga la vida de una persona, esos datos no están en sí mismos protegidos por derechos de autor, pues son solamente datos. Así, por ejemplo, puede escribirse una biografía de Víctor Jara a partir de datos recogidos de diversas fuentes, sin necesidad de pedir permiso. Por cierto, una vez que esta historia personal se convierta en una biografía o en una obra de otro tipo, como una película, esta obra sí estará protegida. Es que una biografía esté o no autorizada, no es una cuestión relevante para los derechos de autor. Se relaciona más bien con la aprobación que la persona o su familia dan a la biografía como forma de dar cierta legitimidad a los relatados. 6. ¿Qué significa que una obra esté protegida por derechos de autor? Que una obra esté protegida significa que existen derechos exclusivos sobre ella, por lo que cualquier utilización de dicha obra va a requerir el permiso por el autor o de su titular de derechos o bien la autorización de la ley, las denominadas excepciones. 7. ¿Qué significa el símbolo copyright? ¿Es obligatorio su uso? No.
no es un requisito de protección. El símbolo copyright se usa como una forma de aviso o comunicación para indicar que una obra está protegida, identificar al titular de derechos y el año de publicación. Su uso no es obligatorio a nivel nacional. Sin embargo, se trata de una práctica muy extendida. En ciertos casos hace más fácil la identificación de los titulares de derechos. 8. ¿Es lo mismo ser dueño de una obra que tener derechos de autor sobre ella? No, no es lo mismo. Cuando uno es dueño de un libro, de un cuadro, de un archivo computacional, uno es solamente dueño del ejemplar, o sea, del soporte que contiene la obra. Pero los derechos de autor se ejercen sobre el contenido, sobre la obra, por lo que continúan siendo ejercidos por el autor. No basta con ser dueño del ejemplar de un libro tener permiso de una biblioteca para copiar el libro de su colección, sino que se necesita permiso del titular de los derechos, sea el autor o el editor. 9. ¿Por cuánto tiempo protege el derecho de autor? Los derechos patrimoniales de autor tienen carácter temporal fijado por la ley, puesto que su objetivo es recompensar económicamente a los autores por el acto creativo, incentivándolos así para seguir creando obras. En cambio, los derechos morales son perpetuos y pasan a los herederos con la muerte del autor. Por regla general a nivel internacional, es que la protección se extienda por toda la vida del autor y hasta 50 años contados desde su muerte. En Chile, plazos hasta 70 años contados desde la muerte del autor. Esta regla general rige desde el año 2003, por lo que las obras que habían pasado a dominio público hasta ese año permanecen en el dominio público y pueden usarse libremente. 10. ¿Es necesario inscribir o registrar una obra para que se proteja? No, no es un trámite necesario para que una obra se proteja. Si resulta conveniente, en especial cuando hay intención de explotar comercialmente una obra. La función que cumple la inscripción de una obra en el registro de propiedad intelectual es la de preconstitución de prueba, es decir, se presume que quien inscribe una obra como propia en el registro es el autor de esa obra y tiene todos los derechos sobre la misma. 11. Para que una obra se proteja en otro país, ¿hay que inscribirla en ese país? No, no es necesario que el registro esté para que la protección sea válida en otros países. En consecuencia, solamente por escribir un libro en bloque en Chile nacen derechos exclusivos sobre esa obra, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. 12. ¿Cómo se realiza la inscripción en el derecho de propiedad intelectual? La inscripción se realiza en las oficinas del Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, digamos, en Chile, mediante el depósito de un ejemplar completo de la obra en soporte físico o digital, acompañado por el formulario de inscripción, donde se consigna el título de la obra, los datos del autor y pagar el coste de inscripción. 11. ¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI? El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es la entidad encargada de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial. Es el sucesor legal del antiguo Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Su tarea consiste en el registro de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales. En consecuencia, no es competente en la materia de derechos de autor sobre las obras, sin perjuicio de lo cual tiene competencia sobre otros aspectos de la actividad editorial, como el uso de marcas que le identifiquen en el mercado. 14. ¿Qué son los derechos conexos? Los llamados derechos afines o conexos a los derechos de autor son una especie de derechos de autor que tienen quienes se dedican a ciertas actividades relacionadas con la creación artística sin ser necesariamente autores. Son derechos conexos los que asisten a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras intelectuales, a los productores de fonogramas o grabaciones sonoras y a los organismos de radiodifusión sobre sus interpretaciones, sus fonogramas y sus emisiones, respectivamente. Los derechos conexos no afectan el contenido del derecho de autor, pero suelen estar estrechamente vinculados, pues en general tienen como presupuesto la existencia de obras protegidas por este derecho y a menudo coexisten.
Así, por ejemplo, en un disco de música hay derechos de autor sobre las canciones como composiciones y hay derechos conexos de los músicos que interpretan las canciones y el productor de la grabación. 15. ¿Qué derechos hay sobre las manifestaciones culturales de los pueblos originarios? Es un tema complicado. En primer lugar, hay que dilucidar si una manifestación cultural en específico constituye una obra, como podría ser el caso de una canción, una escultura, una pintura o un escrito. Luego, si ella se encontraría protegida, si sería parte del dominio público por su antigüedad o por desconocerse su autoría. Si es que lo desean, pasaríamos al punto 3, las obras protegidas, en un próximo video. ¡Chao!